que se van a vivir. Y al mismo tiempo, para mostrarnos también cómo estos tiempos donde tenemos la gracia, la misericordia, donde los juicios Él los está reteniendo, vivimos tiempos, a pesar de todo lo que vemos, espiritualmente son tiempos maravillosos, donde tenemos las promesas más altas que Él le haya podido prometer a alguien. Así que es un privilegio poder irlo entendiendo. Ese Cristo que es esa nueva naturaleza que nos permitió vaciarnos en esa vieja necedad del pecado, de creernos nosotros que era por nuestras fuerzas. Entonces, viendo todos estos escenarios que vendrán, de los cuales nosotros ya podemos irnos dando cuenta por todas las cosas que estamos viendo, de inmoralidad, de pecado, de que la gente está perdida, la gente no tiene consuelo, no tiene expectativas espirituales y está cada vez mucho más lejos del verdadero Dios. Somos muy privilegiados y sobre todo de tener esa esperanza maravillosa de poder saber que vamos a ser manifestados cuando el Señor Jesucristo sea manifestado en los lugares celestiales. Así que entonces, bienvenidos. Vamos a hacer un poquito de retroalimentación para que las cosas vayan encajando. Entonces, por favor, recuerden que los links se están mandando. Tenemos una página donde podemos ir, revisar, mirar. De pronto, si no quedó algo claro, están todas las enseñanzas. Entonces, es una herramienta poderosa para poder tener ese estudio. Y pues también está disponible la palabra. Bueno, muy bien. Estamos en el contexto de la segunda bestia, capítulo 13, que sube de la tierra. Y vamos a retomar desde el momento en que este falso profeta hace grandes señales. Y estas grandes señales que él va a hacer, las hace con el propósito de respaldar todo lo que él está enseñando, esa doctrina falsa, llevando a la gente a ese engaño. Y pues por supuesto que utiliza las grandes señales para estar respaldada. Con respecto a estas señales, veíamos la clase pasada que Dios tuvo a bien enseñarle, mostrarle a su pueblo que él debía cuidarse de estas señales, porque siempre van a tener un precio, y el precio que se va a tener que pagar por seguir estas falsas señales es que se van a ir en pos de otros dioses y los van a tener que servir. Las señales, siempre que se usan de Dios, nuestro Padre, son señales que confirman lo que Dios está diciendo, lo que Dios ha prometido. Entonces son una corroboración de todas las cosas que Dios está diciendo. Tenemos acá el caso de cuando llegó el día de Pentecostés y todas las cosas que empezarían a ocurrir fueron respaldadas con señales, lenguas repartidas como de fuego, y la gente, los que estaban ahí, los apóstoles, comenzaron a hablar. Son señales que respaldan efectivamente lo que Dios ha prometido. También vemos o vimos que las señales son la misma palabra, semeión. También las utiliza el adversario y él las hace siempre con un propósito, y es engañar a todo el que las crea. Efectivamente son señales maravillosas, son milagros, pero tienen un propósito y es engañar. Las señales de Dios siempre están confirmando lo que Dios ha prometido, y las señales de Satanás están puestas ahí y también son milagros, señales y maravillas puestos para engañar a las personas, incluidos los creyentes. Bien, entonces, específicamente el falso profeta hace un milagro que ya ha tenido, en la parte anterior de la palabra, ha tenido peso, por decirlo de alguna manera. Y es que él hace descender fuego del cielo a la tierra. Este mismo milagro lo hicieron los dos testigos en su momento. Entonces, él llega
y hace el mismo milagro que ellos, el mismo milagro que también hizo el profeta Elías. Todo esto con un trasfondo y es de engaño, para que la gente se convenza que lo nuevo que él está proponiendo, esta falsa adoración y toda esta religiosidad que va a ser mundial, efectivamente esté corroborada por estas señales. Llegando al punto que los hombres estén, especialmente los moradores de la tierra, estén suficientemente engañados como para mandarles a hacer la imagen, una imagen de la bestia, ¿sí? Y ellos, pues, por supuesto, van a aceptar gustosos participar en la construcción de esta imagen. Pero no solamente se queda en la construcción de la imagen, sino que él va a ir todavía más allá. Y es que a esta imagen se le va a infundir aliento. Y finalmente será la culminación, por decirlo así, de todas las imágenes desde el Antiguo Testamento. Recordemos que siempre, de una manera burlesca, podría decirse, se habla que estas imágenes de plata y oro tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, pero aquí se llegó al punto culminante donde efectivamente la imagen tiene aliento. Y no solamente tiene aliento, sino además tiene la oportunidad de hablar y de hacer matar a todo el que no la adore. Eso significa que de alguna manera ella no solamente tiene aliento, sino discernimiento, porque podrá entender quién sí y quién no la adore. Y tendrá cosas más allá, porque para que ella pueda diferenciar y pueda dar órdenes, tiene que ser más que solamente hablar, sino de alguna manera tendrá una forma de pensamiento básico, por lo menos. No se sabe si todo esto, pues, lo que uno podría decir dentro de una consideración es que lo va a hacer, puede ser satánicamente movida por espíritus, o tecnológicamente, eso sí no lo sabemos, pero de que va a hablar y va a hacer matar a todo aquel que no la adora, así va a ser. Bien, entonces, finalmente, ¿dónde termina todo esto? Termina en la abominación desoladora. Esta imagen va a ser colocada efectivamente en el templo y desde allí va a reclamar suprema adoración. Recordemos que ese es el propósito de Satanás. Busca la adoración. Para eso fue diseñada la criatura. Todas las criaturas que fuimos diseñadas para adorar. Y nosotros escogemos si adorar al verdadero Dios o en este caso, los que van a adorar a Satanás. Bien, hasta ahí quedamos la clase pasada. Pero no se queda solamente ahí, sino este falso profeta todavía va más allá. Y lo que él hace es que va a hacer que la gente se marque, ¿sí? En Apocalipsis 13:16 dice lo siguiente: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. La palabra marca, la palabra griega 5480, caracma, que denota impresión. Y esa marca dice acá, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Entonces, no solamente marcarse, sino con un derecho al que tuviese la marca o al que no la tuviese. Y 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, entonces, esta marca es muy especial, ya que dentro del Apocalipsis se menciona en 8 partes, 8 veces es su uso. Eso quiere decir que es muy relevante. Entonces, al final de todo, no solamente será esta imagen, no solamente es la adoración, sino ahora es asegurar su gente, ¿sí? Marcándolos. Entonces, estos 8 usos, acá vemos 4 de ellos, aquí ya leí 2, y en Apocalipsis 14:9,
en el capítulo siguiente, aquí hay una consecuencia por tener esa marca. Miremos los otros dos usos, dice en Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, viene un juicio terrible por tener esta marca. Aquí están 4 de los 8 usos. Luego en Apocalipsis 15:2, aquí ya en los últimos capítulos dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. Entonces estos son aquellos que hicieron lo contrario. Alcanzaron victoria sobre la bestia y su imagen, y sobre su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ellos fueron los que definitivamente no se marcaron. Apocalipsis 16:2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Bueno, vamos viendo en estos juicios que estos hombres que vayan a tener la marca, lo que les espera es terrible. Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces aquí ya viene el juicio para el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y por último, Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, lo que podemos ver aquí es que la manera en que termina, en que culmina toda esta adoración, toda esta idolatría, hasta que finalmente se marcan, en las últimas partes vemos los juicios que vienen por haber tomado esta decisión, por haber permitido el engaño. Van a ser definitivamente muy, muy terribles. Bien, entonces, bajo este gobierno de la bestia y de sus falsos profetas, a todos los que se les dé una marca, pues sencillamente sin ella no se podrá participar de la economía. Aquí pensemos por un momento en estos tiempos, porque a veces uno no contextualiza la palabra pensando que va a ser como un cuento. No, si en estos tiempos prácticamente nos tienen obligados a nivel mundial a tener una tarjeta de crédito, porque ya no nos venden, aun cuando uno tenga el dinero, nos obligan a comprar pasajes con tarjetas, nos obligan a hacer compras, ya el dinero en efectivo no, es solo plástico, y ya es prácticamente una obligación, y no se pueden hacer las transacciones que uno necesita si no se tiene dinero plástico. Imaginémonos cómo podría ser la vida de una persona que no pueda ir a ningún lado si no tiene esta marca. Entonces, definitivamente va a ser muy difícil, ¿sí? Y esta marca va a ser la manera como el anticristo va a asegurarse no solamente la adoración, sino la total adhesión de los moradores de la tierra, porque ellos no podrán hacer nada, absolutamente nada sin la marca. El falso profeta obedecerá las órdenes del anticristo y saldrá a marcar a todo el mundo. No va a respetar condición social, económica, pequeños, niños, grandes, ricos, pobres, nada importa, sino que tengan la marca, ¿sí? Y los que se resistan, como lo vamos a ver, tendrán que atenerse a las consecuencias. ¿Por qué? Porque sencillamente estarán destinados finalmente a no tener alimentos o a depender de una persona marcada para que les supla
sus necesidades, que va a ser terrible, porque pues uno ya entiende que finalmente los hombres van a estar divididos en dos bandos opuestos, nada que hacer. Si a veces la misma política nos divide, no me imagino cómo puede ser un momento uno conviviendo con una persona de pronto en la misma casa que esté marcada y la otra no. Bueno, eso va a ser terrible. Entonces, vamos a tener los opuestos, los que son de la bestia y los que son del cordero. Cada uno va a tener su propia y distintiva marca, ¿sí? Que además, aparte de todo, no se va a poder esconder, sino que será visible, ¿sí? Entonces, esta marca que será colocada, puede ser en la mano derecha o en la frente, es otra parodia, es otra falsificación de una marca que efectivamente Dios había ya colocado sobre su pueblo. Vamos a leerlo. En Apocalipsis 7:1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie de los, esto ya lo habíamos visto en el capítulo 7 de Apocalipsis, en pie 4 ángeles, 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que esto no es nada nuevo. Ya a este punto había habido un grupo, un remanente de sellados, y este sello era en las frentes. Entonces, el sello siempre va a ser visible. Nosotros ya también en el capítulo 9 habíamos visto efectivamente este sello y unas langostas que iban dirigidas específicamente a hacer daño a aquellos que no lleven el sello de Dios en sus frentes. Miremoslo ahí en Apocalipsis 9:4. Y se les mandó a las langostas que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, de nuevo, el sello o la marca es un sello visible. Bien. En el Antiguo Testamento, miremos, efectivamente también ya había ocurrido un sello similar. En Ezequiel 9:3 dice lo siguiente, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, efectivamente, aquí otra marca que hubo antes, efectivamente, aquellos que se daban cuenta de todas las cosas y gemían por lo que se hacía en Israel, en la ciudad de Jerusalén. Listo, entonces, los que tengan la marca de la bestia van a ser los que van a llevar las consecuencias, ¿sí? Entonces, algunos van a tener la marca de la bestia y otras van a estar sellados con el sello del Dios viviente. Bien, uno podría aquí ver muchos escenarios de lo que va a suceder con los hombres. Es probable que muchos acepten con entusiasmo ser marcados porque están convencidos efectivamente de los potenciales planes que tiene la bestia para ellos. Recordemos que él es pacificador, él es un líder populista, él trae soluciones. Entonces, más de uno va a estar entusiasmado y no tendrá ni idea de lo que sucede. Otros tal vez lo hagan porque todo el mundo lo hace, o sea, ni tan siquiera les interesa el programa de gobierno de la bestia, sino solamente, bueno, como fulano lo hace, pues yo también, ¿sí? Seguramente habrá personas que desconfíen de la bestia o incluso que se opongan a su sistema,
pero no van a atreverse a enfrentarla, porque recordemos que aquel que no se deje marcar de una vez será muerto, y muchos preferirán vivir, pero sin tener ni idea de las consecuencias que esto va a traer. O sea, van a vivir marcados y van a tener alimento y van a tener aparentemente todo suplido. Podrán comprar, vender, seguir haciendo sus negocios, pero no tienen ni idea de lo que les viene, ¿sí? De todas las consecuencias que van a recibir. Solo los que conocen todas las promesas, que conocen la palabra, serán capaces de negarse ante tal presión, porque si nomás uno siente presión a veces de leyes que se toman y pues toca, no me imagino ahora si está de por medio la vida. Bien, en la última parte dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, parte de este versículo es profundamente conocido y ha sido el tema de muchas películas de horror, de suspenso, de toda clase de interpretaciones. Bien, aquí hay algo muy importante dentro de este versículo, pues ya vimos efectivamente que no se va a poder comprar ni vender si no se está marcado. Pero aquí dice que hay sabiduría. Bien, esta sabiduría, por supuesto, no es sabiduría de lo alto, ni de Dios, es sabiduría diabólica. ¿Por qué? Recordemos que este querubín que se disfraza como ángel de luz, él fue sabio, él tuvo mucho, tiene mucho entendimiento de muchos asuntos, de cómo han sido todas las cosas desde siempre. En Santiago 3:15 dice lo siguiente, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Bien, terrenal es porque es de toda la tierra. Animal es porque, recordemos que es el cordero, ¿se acuerdan? Que se viste con apariencia de piedad, con sus cuernos, pero que está totalmente disfrazado, porque su voz es como de dragón. Y es diabólica porque efectivamente es una sabiduría que proviene de Satanás. Bien, el plan, todo esto que se armó aquí es totalmente satánico en su sabiduría. Cada uno llega a ser inclusive espía del otro, o sea, a quién tengo al lado, si está marcado, si no, ¿sí? La vida será imposible, ya no se tratará ni siquiera del dinero, porque la gente podrá tener mucho dinero, pero si no está marcado, no va a poder comprar ni vender, ¿sí? Entonces, los ricos serán como los pobres, ¿sí? Si no poseen la marca. O sea, igual, puedan que tengan la marca, pero no tienen dinero para comprar. O sea, esto va a ser caótico, ¿sí? Va a ser un tiempo todavía mucho más difícil. Va a ser peor que tener hambre, que tener todas las, es decir, las situaciones juntas, porque muchos no sabrán qué hacer. Por lo menos los que conocen las promesas ya saben lo que les espera, de alguna forma. Los que ignoran, pues ignoran, pero muchos no tendrán ni idea de qué decisión tomar. Entonces, en esto hay encerrado mucha sabiduría diabólica en todo esto que va a ocurrir. Bien, dice acá que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, entonces, primero nos toca intentar desaprender un poco de lo que está sucediendo, es decir, de lo que tenemos como preconceptos del 666 y bueno, todas estas películas. Es de pronto más sencillo de lo que creemos y ya inclusive lo hemos visto. ¿Dónde está la clave de todo? Es en lo que la palabra nos dice, que el entendimiento está en que es número de hombre. Ahí, bien. Bíblicamente, por favor, recordemos que los números
tienen un significado, ¿sí? Sabemos que el 3 es el número completo, el 7 perfección espiritual, el 12 número de gobierno, etcétera, etcétera. Y particularmente el 6 es el número del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el sexto día, ¿sí? Y todo lo que se relacione con el 6 y sus múltiplos tiene que ver con el hombre. Entonces, ejemplos en la palabra muchos. Por ejemplo, el gran desafiador de Dios, que fue Goliat. ¿Se acuerdan cómo balbuceaba, todo lo que decía? Él tenía 6 codos de altura, su casco pesaba 6 ciclos y tenía 6 piezas de armadura, 6, 6, 6. Bien, la misma estatua de Nabucodonosor que hemos estado viendo de todas las formas, también su altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos y su adoración era acompañada con el sonido de 6 instrumentos, 6, 6, 6. Y podemos seguir encontrando este significado que tiene que ver efectivamente con el hombre. Bueno, entonces, aquí vamos a dejar una consideración. Bien, el número 6 es el número del hombre porque fue creado por Dios el sexto día, es decir, antes de la perfección de la creación, que es el día 7, que es el número 7, perdón, no el día 7, sino el número 7 es perfección. Entonces podríamos decir que 6 es el número del hombre en su estado de independencia. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, sin el cumplimiento del eterno propósito de Dios. ¿Cuál es el eterno propósito de Dios? Que el hombre acepte a Cristo como su Salvador. Una vez que el hombre acepta a Cristo como su Salvador personal, entonces su vida se completa en Cristo, se vuelve en Cristo perfecta. 7. ¿Sí? Es solamente una consideración. Por ahora, cuando el hombre está separado, independiente de Dios, es 6. Nosotros ya habíamos visto en los sellos algo con respecto a esto. Lo traigo aquí para completar la idea, ¿sí? Entonces, sencillamente, el número del hombre sin Dios, independiente, o sea, en su independencia es 6, pero cuando él logra convertir a Jesucristo como su Salvador, ya tiene el perfecto adentro, el número 7 en Cristo, ¿sí? Es solo una consideración. Y nosotros ya habíamos visto el 6, 6, 6. Cuando vimos los caballos, recordemos que los caballos están puestos ahí como avisos, señales de los tiempos, que muestran el sufrimiento de lo que se va a empezar a vivir una vez vayan siendo abiertos esos sellos. Por ahí fue cuando empezamos Apocalipsis, empezamos con ese caballo blanco que es el de los falsos profetas, el bermejo, el negro, el hambre, ¿sí? La muerte. Y el hombre no se imagina que va a ser influenciado, montado por todas estas potestades que tendrán libertad, ¿sí? ¿Qué va a hacer el hombre? Él seguirá altivo, pensando que es poderoso, él, para dar las soluciones a todos los problemas. Y estamos hablando a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, todas aquellas naciones, el G7, que tienen siempre dinero y siempre soluciones, pero viven apartados de Dios, ¿sí? Y es por esto que se presentan tan crueles escenarios en el Apocalipsis, porque cada vez Dios va a figurar menos y el hombre se va a engrandecer. ¿Hasta qué punto? El hombre llegará al colmo de su maldad, que no es otra cosa que llegar a la completa y total separación de Dios. O sea, Dios no aparecerá, como lo veíamos en clases anteriores, desaparecerá del mapa.
Entonces, el altruismo y todas las cosas son las que van a componer esa nueva doctrina que será puesta en esta nueva religión mundial, ¿sí? Entonces, cuando el hombre llega a ese punto de separación, ahí termina la gracia, porque Dios no puede dar más gracia donde no hay quien la reciba, ¿sí? Y se desatan los juicios, como si Dios dijera, no puedo más, o sea, hasta aquí fui porque hasta aquí hubo alguien con quien trabajar. ¿Queréis vuestra solución? Aquí la tienes. Entonces, el hombre ha procurado ser hombre, hombre, hombre en sus resultados. 6, 6, 6. Entonces, a este punto es que llega la humanidad. Por eso, el número de la bestia es 666. Él va a lograr que el hombre termine totalmente separado de Dios, tomando y buscando sus propias soluciones. Entonces, eso es lo que va a suceder. Hombre, 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 666. Y efectivamente, cuando este versículo, aquí ya terminando este capítulo, cuando este versículo habla acerca de que si no tuviese la marca o el nombre de la bestia, ¿sí? Una cosa es el número de su nombre, que ya lo vimos, 666, y el otro es el nombre de la bestia. De nuevo aquí hay una falsificación, porque se lleva al punto de darle a la gente el nombre, marcarlo con el nombre de la bestia, que será ese sello. De la misma manera que Dios, una vez Jesucristo terminó todo su plan de redención, ¿sí? Que fue, subió a los cielos, ahí Dios lo exaltó. Dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, perdón, sobre todo nombre. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aquí también, efectivamente, la bestia quiere tener ese reconocimiento. Él desea su nombre, ¿sí? O el número de su nombre, que será el sello, porque busca la adoración desde todo punto de vista. Estos son los escenarios de la gran tribulación. Todo esto que está sucediendo, tan difícil, tan terrible, a donde iremos a llegar. Y vamos muy rápido. Bien, aquí termina el capítulo 13, ¿sí? Que tiene tal vez las partes más crueles. Bueno, no, ya casi llegamos a las más crueles, no tanto. Tiene unos escenarios difíciles, porque no hemos visto los juicios finales de Dios. Bien, entramos al capítulo 14 y recordemos, por favor, que siempre lo leemos, empezamos a trabajar unas generalidades y luego vamos viendo detalles. Le pedimos a Dios que nos permita ir entendiendo. O sea, ni más faltaba que hoy fuéramos ya a terminar el capítulo, sino vamos paso a paso, vamos encajando, vamos mirando, ¿sí? Entonces el capítulo 14 empieza así, dice, después de todo esto, de verle el sello, la marca, bueno, después miré, y recordemos siempre que está hablando Juan, a quien le fue dada esta visión de Apocalipsis, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, algo que acabamos de ver. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos, y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, viene algo muy refrescante, muy diferente a lo que estábamos leyendo. En el versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 8. Otro ángel le siguió diciendo, o sea, el primero habló, ahora viene otro ángel diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoraron a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bien, todo este nuevo capítulo, entonces, necesita que retomemos lo que veníamos trabajando para poder ver el contraste y por qué está colocado este capítulo acá en medio de lo que estábamos viendo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver los contextos. ¿Qué fue lo anterior y por qué está colocado este capítulo acá? Que como vemos, habla ya de otros asuntos. Bien, entonces, nuestros contextos. ¿Qué fue lo que pasó? Quinta, sexta, séptima trompeta. Dentro de la quinta trompeta tenemos nuestro primer ay, ¿sí? Cuando una estrella cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y salieron las langostas, ¿sí? Aquí viene nuestro primer ay. Segundo ay, sexta trompeta, Apocalipsis 9:14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Tercer ay, trompeta 7, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera
el gran dragón, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estos son los contextos tremendos. Entonces aquí, el tercer ay, recordemos que Satanás ya es expulsado de la bóveda celeste y se encuentra sobre la tierra, ¿sí? Con ese contexto podemos entender, bueno, aquí voy a pasar y ya les explico este. Con ese contexto que el dragón se para sobre la tierra, tenemos lo que acabamos de ver, y es que él sobre la arena sobre la arena llama a dos bestias, ¿sí? Una es la que sube del mar, que ya sabemos que es el gran poder político, que es el pequeño cuerno, el hijo de perdición, el hombre de pecado, a quien el dragón entrega todo su poder y su autoridad. Y la otra bestia, que es la que acabamos de ver, el falso profeta, que es el poder religioso, que viene a ser el respaldo de la primera bestia, ¿sí? Quien ya, como vimos, manifiesta su poder con señales y prodigios mentirosos que van a reforzar el liderazgo y carisma de la primera bestia. Y entre ellos dos logran unificar, ¿sí?, una sociedad mundial que agoniza en medio del caos durante la gran tribulación. O sea, todo está para patas arriba. Entonces, esta bestia se encarga de traer paz, seguridad a las naciones. Él va a ofrecer soluciones mágicas en todos los ámbitos, económico, social, político. Y recordemos que en ese momento el mundo está desanimado y sumido en todo tipo de conflicto. Así que ellos, la bestia, traerá soluciones, paz, el mediador, y lo va a lograr. Y recordemos también, por favor, que en el capítulo 12, efectivamente, el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, ¿se acuerdan? Y ese hijo varón, ¿sí?, que representa una compañía de vencedores, que finalmente nace en este tiempo de angustia, ¿sí?, en el tiempo de la gran tribulación. Dentro de ese grupo de vencedores están los 144.000, que son los arrebatados, los que efectivamente son arrebatados y puestos aparte, porque ya están sellados. Entonces debemos tener claro que los 144.000 no van a cruzar por el tiempo de la gran tribulación, porque ellos fueron arrebatados antes. Bien, entonces con estos escenarios vamos a ir yendo, vamos a ir mirando qué es lo que empieza a suceder en el capítulo 14, ¿sí? Entonces, el contraste. Lo primero que aparece aquí, dice es, después miré y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bien, entonces lo primero que debemos recordar es que la simbología del Cordero, por supuesto, estamos recordando al Señor Jesucristo, quien fue inmolado en sacrificio voluntario hasta la muerte. Esto ya nos tiene que dar una visión de lo que viene, de los escenarios que vienen, ¿sí? Esto va muy bien porque efectivamente los que pasen por la gran tribulación, esos creyentes van a tener que mantenerse firmes, despreciando, ¿sí?, hasta la muerte, siempre creyendo que va a ser un breve tiempo y que pronto van a tener esas recompensas que Dios ha prometido. Entonces, este símbolo acá está muy bien.
conectando con lo que veníamos trabajando de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? El horno de fuego es exactamente lo mismo. Los escenarios para ellos eran esta estatua que debían arrodillarse, adorarla, y ellos, con pena de muerte, porque también iban a ser echados al horno de fuego, ellos se rehusaron. De la misma manera acá van a haber muchos que, en contraste con lo que acabamos de ver, que los que van a dejarse sellar, marcar, no, estos van a sufrir demasiado. Por eso la figura del cordero aquí, porque es lo que los va a representar. Tendrán que inmolarse antes de ser marcados, antes de adorar a la bestia. Entonces, muy importante. Bien, este capítulo, y como empieza acá, aquí, antes de poder continuar, debemos tener algo muy en claro. Todos los eventos, ¿sí?, que vamos a ver de aquí en adelante, van a verse. Necesitamos entender que Dios siempre está yendo adelante y se puede regresar. Él está mirando todas estas cosas, o mostrándolas más bien, desde diferentes ángulos. En este caso, este momento va para adelante. Es como si la venida del hombre ya se hubiese dado, porque fíjense que está el Cordero, está en pie sobre el monte Sión, y según lo que estamos viendo, todavía no es el momento. Entonces, Dios nos permite ir adelante, pero dentro de este mismo capítulo vamos a ver que después nos vamos a devolver. Entonces, esto no es nada nuevo en todo el tiempo de Apocalipsis. Fíjense que hay escenarios donde en los sellos, también más adelante en las trompetas se repite, vamos hacia adelante, regresamos. Siempre Dios desea que estemos atentos a los tiempos, a los sucesos, y que sobre todo encajen, que nunca se vayan a hacer cosas diferentes, que se vayan a tener oposición, sino que encajen. Entonces, en este momento, Dios nos lleva adelante y dice: he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y no está solo, se encuentra con los 144,000, ¿sí? Bien, el monte Sión, rápidamente recordemos, ha sido el centro, ¿sí?, de todo lo que ha sucedido en toda la historia de Israel. De Sión, por ejemplo, procede la salvación, como está escrito en Salmos 14:7, o que de Sión saliera la salvación de Israel. De Sión será donde Dios asiente, coloque su rey, Salmo 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El resplandor de Dios, Salmo 52, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. La vara del poder del Mesías, Salmo 110:2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. La bendición para el Señor, Salmo 128:5, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Salmo 135:21, desde Sión se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. La ley, Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Efectivamente, Sión ha sido un monte que ha tenido toda la historia, y al final de la misma manera. Es allí donde se encuentra el Cordero con estos 144,000. Bien, ¿quiénes son estos 144,000 que están con el Cordero? Recordemos que ellos fueron los escogidos de cada tribu, que fueron sellados, ¿sí? Y ya vamos más a ver más adelante sus características. Apocalipsis 7:3.
diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Después de esto miré, y he aquí, bueno, entonces lo que quería aquí mostrar es que estas dos compañías de vencedores son diferentes, pero están nombradas juntas y queremos verlas para ver sus diferencias. Entonces, hay una compañía que se llama los 144,000, que son los que fueron sellados en las frentes. Pero más adelante aparece otra compañía que nosotros también ya habíamos hablado, que es la gran multitud. Dice en el versículo 9 de Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué se hablan de estas dos compañías de vencedores? De dos compañías, los 144,000. ¿Por qué? Porque los 144,000 son las primicias. Recordemos que Israel, siempre que cosechaban, sacaban primero lo más importante eran las primicias. Y luego venía la cosecha. Entonces, los primeros fueron los 144,000, por decirlo de alguna forma. Los 144,000 hablaron la palabra en ese tiempo. Ellos tuvieron ministerio de hablar la palabra y su cosecha fueron la gran multitud, ¿sí? Ellos tienen distintas promesas, tienen distintas recompensas. Entonces, lo que viene en este capítulo 14 son estos 144,000 y las promesas que ellos tienen, pero también las queremos comparar y contrastar con las promesas que tienen los que pertenecen a este grupo de la gran multitud. Bien, veámoslas de una vez. Las promesas de la gran multitud, que son la cosecha, son lo segundo, digámoslo así, no las primicias. Dice aquí en el versículo 9, dice que esta gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos. Es que es muy importante porque aquí, como leímos en el contexto, los ángeles van a ir y van a hablar de un evangelio. Y este evangelio lo van a escuchar los hombres de toda la tierra. Y dentro de estos hombres, los que crean lo que los ángeles digan, van a entrar a este grupo de la gran multitud. Por eso son importantes. Ellos dicen acá, y la cual nadie podía contar de las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban. Miren, estos estaban delante del trono. Esa es una recompensa de ellos, y en la presencia del Cordero. ¿Qué más? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Efectivamente, estos son los premios para ellos. Cada uno tiene su significado. Cuando nosotros estudiamos en otro capítulo, veíamos que las vestiduras blancas son como una distinción, como en el ejército, que tienen distintos tipos de uniforme, perteneciendo a una misma entidad, y dentro del uniforme tienen una simbología específica. Esto es lo que se quiere decir con las ropas blancas. Y además, con palmas en las manos. Bien, son sus recompensas. Más adelante, en la otra clase, vamos a mirar que efectivamente los 144,000, que son las primicias, pues tienen recompensas más altas. Ellos, esta gran multitud, dice que están delante del trono, ¿sí? Tenemos que ir y recordar que cuando se está delante del trono, realmente lo que hay es un juicio, encontrarse delante del trono y del trono de Dios. Es decir,
que viene un juicio. La recompensa para esta gran multitud es que ellos van a estar realizando durante el milenio los juicios. Recordemos que durante el milenio las naciones tendrán que ir, ¿se acuerdan? Y van a tener que adorar allá en Jerusalén. Entonces, esta gran multitud tiene dentro de sus recompensas que ellos van a hacer juicio durante el milenio, ¿sí? Y estos son los que escucharon la voz del tercer ángel. Es decir, este grupo fue atento a lo que este ángel les estaba diciendo. Él les decía, si alguno adora a la bestia, entonces ya vamos a ver después que esto ocurrió antes de la marca, ¿no? Claro, por supuesto. Dice, miren lo que les va a pasar. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, él les estaba advirtiendo que eso era lo que iba a suceder. Entonces, este capítulo 14 es muy importante para entender qué es lo que va a suceder con por un lado, con los 144.000, con los habitantes de la tierra y los que no decidan marcarse, que en este caso tenemos al grupo que se llama la gran multitud. Bien, vamos a dejar ahí. Entonces, por ahora, terminar el capítulo 13, que ya miramos los distintos escenarios de la gran tribulación, y ahora iniciamos el capítulo 14 con un contraste totalmente diferente. Está el Cordero en el monte de Sión, acompañado de estos 144.000 y sus recompensas. Eso es lo que viene. Entonces, que Dios los bendiga. Hasta ahí vamos a dejar. Bien. Juan, tienes la palabra. Sí. Bueno, pues estoy muy solidario contigo en todo lo que has dicho. Como nosotros no teníamos ni idea de que trataba el Apocalipsis, y perseverando, una de las cosas maravillosas es que no hemos nunca tenido que salir fuera de las Escrituras para llegar al poco conocimiento que tenemos en este momento. Pero este poco conocimiento que tenemos, pues, es maravilloso, es genial, y esto coincide. Yo hasta me estaba recordando de Romanos cuando dice, no es transformaos vosotros, sino sed. El original es un imperativo, sed, transformaos. Porque quien hace la transformación en nosotros es el Cristo, que permitimos que va creciendo en nosotros. Pero ese transformaos, y yo siempre tengo esa palabra griega, metamorfo, y la comparo muy bien con la metamorfosis del gusano de seda, que se hace su propia cápsula, allí sufre mismo una gran transformación en la que hay muerte, y de la cual muerte sale una mariposa. Y esto no se nota, esto no. Nosotros cuando éramos pequeños aquí en España, no sé si ahí teníais esa costumbre, todos los niños teníamos una caja con estos gusanos, y era impresionante el proceso que había y cómo salía la mariposa. Pero nosotros íbamos allí todos los días queriendo que saliese la mariposa, porque ella es la que ponía los huevos y daba los frutos, y después nacían otra vez los gusanos pequeñitos. Y parecía que nunca más salían. Y
Y con nosotros acontece lo mismo. El proceso que va llevando nuestro Dios en el crecimiento de Cristo dentro de nosotros no lo sentimos. Y esto hace con que muchas veces desesperemos. Sin embargo, y es por eso que nuestro espíritu nos dice, os es necesaria la paciencia, manteniéndola, comenzándonos literalmente a considerar como Dios nos dice que quedó nuestro viejo hombre crucificado en la cruz, pues de alguna manera, yo no sé cómo, pero vamos adquiriendo el conocimiento que el Espíritu va trabajando en nuestro interior. Y ahí entonces se va abriendo un escenario que no es nada claro al principio y llegamos a lo que estamos viendo al día de hoy y que yo estoy seguro que es mucho más luz de lo que cuando comenzamos, es mucho más claro todo lo que vamos viendo. Hay algo que os quiero decir. Por un lado, vemos un lenguaje en Apocalipsis totalmente distinto al de las Escrituras. Esto ha confundido a muchos estudiantes y han pensado hasta que Juan no podía ser el autor de Apocalipsis, porque el lenguaje que ahí se utiliza es extrañísimo, es griego en la escritura, pero con una ideología totalmente hebrea en sus términos, en sus expresiones, en todo, en sus símbolos, de ahí que se requiere efectivamente la humildad de escudriñar cada día y pedir al espíritu de sabiduría y de revelación pues que nos vaya abriendo el entendimiento como él solo sabe hacerlo. Entonces es genial como a mitad de todas estas reuniones pues nos dice Dios que ciertamente el quedarse vacío mentalmente es algo bueno y positivo para ser él el que nos rellene con la verdadera luz que hay ahí. Y entonces nuestro Dios nos explica que ahí el lenguaje es muy simbólico y muy diferente porque hay una nueva administración abriéndose totalmente distinta de la que tenemos hoy en día. ¿En qué difiere? ¿Y en qué es distinta en su punto más crítico? En que los principados y potestades, tanto de nuestro Dios como del adversario, tienen un papel fundamental en ese tiempo, que está ahí, a la mano. Es decir, cuando nuestro Dios acabe de llamar al último elemento de la iglesia del cuerpo, que es el secreto revelado a Pablo en Efesios, y se reúnan con Cristo cuando Él haga su aparición en gloria, lo que hay ciertamente es un desatar de todos los poderes espirituales. Sí mismo. Y va a ser visto y comprobado de toda la humanidad. Por un lado, y es que también me gustaría recalcar esto, porque viendo todos los escenarios del Apocalipsis nos parece que el dragón y sus huestes son predominantes, pero esta semana me hacía el espíritu ver que ciertamente los ángeles de Dios, que son vistos desde el principio del Apocalipsis con los siete ángeles de las iglesias, cada uno con su iglesia, pues estos ángeles van
van a llevar el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos una imagen de los ángeles como que vuelan por el cielo y tienen asas o tienen esos aspectos que algunas veces vemos en estos para hacer comprender las secciones del Apocalipsis, pero no, recordar que los ángeles siempre aparecen en las Escrituras cuando Dios tiene sus tratos con Israel. Por eso los vemos predominantes en el Antiguo Testamento. Por eso los vemos predominantes también en el libro de Hechos. Y dejan de aparecer en las epístolas de Pablo. Y la única vez que son nombrados es de una manera negativa. Y es que ciertamente surgió un pensamiento que se decía que había ángeles intermediarios que nos darían el conocimiento y muchos se estaban alejando con esa doctrina. De ahí que Pablo diga, si algún ángel del cielo dice una diferente doctrina de aquella que yo estoy diciendo, sea maldito. Esto para ver las grandes diferencias que hay en estas administraciones. Bueno, pues no podemos olvidar que aunque veamos todos estos terribles escenarios, las huestes espirituales de nuestro Padre Celestial estarán muy presentes en este tiempo también. Es decir, no solo el dragón, no solo los 200 millones que van a salir del abismo y que están reservados para el día y hora señalados en el juicio, y que es el segundo ay, o las langostas, que son otros espíritus que salen de aquel abismo, con la estrella que viene y abre el pozo del abismo, y que va a hacer realmente con que atormente a todos los que tengan esta marca o esta señal que se ha puesto en sus manos o en sus frentes. ¿Por qué sus manos o sus frentes? Qué curioso. La mano derecha es, yo recuerdo muchas veces en las escrituras se utiliza como es la mano que normalmente te sustenta en tu trabajo. Lo cual me hace ver que esta marca, los que estén marcados en sus manos, van a trabajar literalmente para la bestia, van a ser mano de obra, siervos, ¿entiendes? Es como yo lo veo. Y en la frente es lo mismo que tienen los 144.000, por tanto son los adoradores, son los que tienen efectivamente un papel predominante en la adoración, de manera que sea de uno o sea de otro, lo que se avisa por estos ángeles de Dios antes que ocurra el apocalipsis en la gran tribulación es que no adoren. Y van a ser claros, porque si el número de estos espíritus diabólicos son de 200 millones, como dice Juan, los que salen de esa prisión, o las langostas que eran innumerables, o el dragón cayendo de la bóveda celeste con sus huestes más eminentes, bueno, pues son 1/3 de los que se rebelaron. Por tanto, nuestro Dios tiene 2/3, así que son doblemente en número superiores. Y estos van a estar también en este medio que estamos observando, y de ahí estos ángeles que están predicando, llaman el Evangelio eterno, porque 144.000 son los que son 12.000 de cada tribu. Yo estoy convencido que estos son los que están en el territorio, que es donde se va a enfurecer más la gran tribulación, donde va a ser la bestia más predominante, aunque todo el mundo va a sufrir estos escenarios que vamos viendo. Pero ¿qué hace nuestro Padre? ¿Qué es lo que...? Es como un pintor. Un pintor tiene una tela y va a hacer, por ejemplo, un paisaje un paisaje verde, un paisaje
Entonces él observa cuál es el color predominante y hace la primera capa. Y encima de esa capa viene otra vez por pormenores a ir colocando más matices en cada uno de los ángulos del cuadro que está haciendo. Entonces el Apocalipsis no se entiende precisamente por eso, porque no está por orden cronológico, sino que está un cuadro general en el cual Dios va mostrando los detalles de cada una de las fases. Esto también nos lo va mostrando el Espíritu, es maravilloso cómo se hace. Es exactamente igual que este capítulo que estamos viendo ahora, que es lo que vimos anteriormente. Vimos la caída de la bóveda celeste de Satanás y sus huestes principales de más eminencia. Y vimos que entraban los 3 años y medio últimos, que es lo que se llama la gran tribulación. Entonces vemos ahora el resultado de quedarse firme en lo que Dios les ha avisado al principio del Apocalipsis. Al principio tenemos los avisos a las iglesias. Esto es lo que tenemos. Lo tenemos en el Apocalipsis al principio, y es curioso porque ahí entran la importancia de los títulos. El título inicial es el del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy, cuando se presenta ante Juan, le dice, y que Juan lo ve con sus cabellos de lana, sus ojos de fuego, sus piernas de bronce, y él dice que es el primero y el último. Y esto es lo que le está diciendo a Juan: Juan, lo que yo te voy a mostrar, yo controlo esto de alto a bajo. O sea, yo sé el final desde el principio. Él dice que cayó a tierra cuando escuchó aquella voz de tan potente que era. Y él vuelve a repetirle: no temas, yo soy el primero y el último. Yo tengo todo bajo mi control. Todo esto nos lo va imprimiendo el Espíritu, y entonces leer el Apocalipsis sabiendo que nuestro Dios tiene el control sobre todos estos cuadros es maravilloso. Y otra cosa que debemos hacer, pero antes, los matices del cuadro también se pueden comparar a una novela. Vosotros tenéis ahí un escritor que es Gabriel García Márquez, que es genial. En fin, en sus novelas es maravilloso, leerlo es una delicia. Yo, gracias a Dios, ya no leo libros que no sea la Biblia, pero soy profesor de lengua española aquí en Portugal, pues a mis alumnos sí que le doy muchos textos de Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez, como muchos escritores, nos muestra un cuadro de una trama, y avanza, y después vuelve atrás y retoma el mismo punto inicial, pero desde otro ángulo. Entonces te va haciendo el paralelo y se van a juntar todos en el mismo sitio. Pues esto es lo que hace nuestro Padre inspirando a Juan. De ahí que tenemos que es Él. Yo te digo que no es nuestro esfuerzo. Claro, ¿qué tenemos nosotros? Disfrutar en la presencia de nuestro Dios, leyendo, no dando interpretaciones privadas, sino que el Espíritu nos va mostrando pequeñas palabras, nos va mostrando expresiones que coinciden con esta parte y con la otra, y son los ángulos que nos va dando nuestro Espíritu. Y todo esto hace con que comience a ser maravilloso. O sea, nosotros mismos nos vamos percatando que es el Espíritu que está haciendo como debe ser, y así la gloria queda efectivamente para Él. Por tanto, por esto es tan diferente el Apocalipsis, porque entran estos seres espirituales que no ha habido en ninguna otra administración
tal vez, por supuesto, en la primera creación que se volvió desordenada y vacía, porque ahí no estaba hecho el hombre todavía, pero sí que hubo. Recordemos que esa primera creación también hace parte de los propósitos de nuestro Dios. Los propósitos de redención de nuestro Dios no comienzan con la creación del hombre. No, no, comienzan mucho antes, mucho antes. Es decir, el Cordero fue escogido antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre fuese hecho. Así que todo tiene que ver con recuperar todo este caos enorme que ha hecho su adversario y regresar a manos de Dios y lo que Él se ha propuesto desde siempre, desde esta primera creación, que no sabemos nada de ella, ¿entendéis? Pero es muy importante para los propósitos de Dios, porque en ella creó estos ángeles que se van a ver en mucha más prominencia en esta administración que ahí viene de los juicios, y que ciertamente es por eso que está escrito en un lenguaje que es difícil de entender. Y yo creo que Dios oculta sus asuntos, es decir, Él los esconde. Cada vez estoy más convencido de eso, y lo digo porque Él dice que las cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Él tiene preparadas para los que le aman. Otra cosa que me gustaría deciros es que ciertamente cuando vemos estos escenarios podemos pensar que no hay muchas cosas que podamos aplicarnos a nosotros. Y no, hay muchas cosas. Es decir, como ha puesto nuestro Cristo en la palabra, Él dice que sigamos las señales de los tiempos. La comparación de las tarjetas de crédito que tenemos hoy en día. Curiosamente, un hijo mío es aquí en Portugal un jefe de programación en uno de los bancos más importantes, Millennium, se llama Millennium, además. Pero bueno, es bastante conocedor de las cosas que van a ocurrir en la economía, y él dice que el dinero va a desaparecer en muy poco tiempo. De hecho, ya hay mucha gente, como decía Amparo, aquí en Europa es impresionante. O sea, la cantidad de gente que no utiliza dinero para nada. Tiene muchas aplicaciones del telemóvil, muchas aplicaciones de muchas maneras, y esa es la tendencia. La tendencia es para acabar. Esto no es bueno ni malo, esto es neutro, como siempre. Lo que sí que nos hace ver es que los escenarios del Apocalipsis no son tan complicados como nos parecen. Es igual que cuando oímos por primera vez que los ángeles, como les llama nuestro Dios en aquel tiempo de Noé, pues que se llegaron a las hijas de los hombres, ¿no? Y pensamos, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es posible? Pero no, recordar que ellos eran vistos como varones. Recordar que Abraham los tomó por varones y quería hacerles de comer y les hizo de comer y ellos comieron con él. Y él solo se percibe que son ángeles cuando Dios los quita del medio donde estaban. O la madre de Sansón, cuando lo vio por primera vez y él le promete el hijo al varón, o sea, que ellos eran como varones. Bueno, pues imaginaros, en el Apocalipsis va a haber estos ángeles, claro que tienen su semblante, en fin, con fulgor, debía
También recordaros en Sodoma cuando estaban estos ángeles que Dios envió para salvar a Lot, y la población entera se juntó para tener relaciones sexuales con ellos. Es decir, cuando vamos viendo el contexto de las cosas del Padre, que Él nos las muestra, no son tan difíciles de encajarlas. Sin embargo, mucha gente, ¿cómo se van a juntar los ángeles? ¿Y cuál es la idea que tenemos? Volando, las asitas, y bueno, fíjate cómo... Pues no, cuando vamos viendo los escenarios que nos muestra nuestro Padre, vemos que efectivamente, o sea, es mucho más posible, entra más comprensiblemente en nuestro entendimiento, que eso es lo que le pedimos a nuestro Padre, que esto siga siendo abierto ante nuestros ojos del entendimiento, que lo vayamos viendo, y Él que nos vaya mostrando también estas señales de los tiempos y cómo se va a llegar, igual que en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Pues comían, bebían, compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento, no hacían caso de nada, el pregonero de justicia era Noé, y servía de burla para todos ellos, hasta que repentinamente llegó el diluvio y se los llevó. Bueno, pues el paso de la gracia al Apocalipsis es exactamente igual que los días de Noé. Es decir, muy pocos, solo un remanente está atento a sus palabras. Solo un remanente está firme en las promesas de la Epifanía, que es la manifestación suya en gloria. Pero repentinamente, ciertamente nosotros vamos a juntarnos como el cuerpo de Cristo que somos con Él, y se abren estos escenarios. Y Él dice que los principados y potestades de maldad están sujetos ahora. Esto está escrito en Efesios. Pero en ese momento Dios ya no aguanta más y abre. Abre, efectivamente, como en los días de Noé, en los escenarios que nos muestra en Apocalipsis. ¿Y qué podemos aprender? Efectivamente, o sea, todos los llamamientos de nuestro Dios, Él hace un aviso muy grande a esto de las recompensas. Nadie nos ha hablado de esto. Es genial cuando dejamos no ya la palabra de los hombres, sino que nos centramos en las Escrituras. Y entonces entendemos efectivamente cómo Pablo dice que no sabía si había ganado aquel tal premio, el premio del supremo llamamiento. Y como solo tiene la certeza cuando Dios le revela, pues que le queda muy poco tiempo, que ciertamente se iría a dormir en breve, además pasando por algún tipo de martirio. Él le dijo, Dios ya me lo ha revelado, por lo demás tengo nada. Comenzamos a entender que esto es importantísimo para Dios, las jerarquías. Claro que las recompensas celestiales no tienen nada que ver con las jerarquías. Tiene que ver con jerarquías celestiales, pero no tiene nada que ver con las jerarquías o recompensas terrenales. Porque nosotros vemos a los hombres, ciertamente, que están en eminencia, y son déspotas con el prójimo, sean políticos, sean religiosos, son crueles. No, las jerarquías de Dios es todo lo contrario. Son responsabilidades, son lugares de responsabilidades, de servicio que deben ser maravillosos. Porque fijaros bien, estos 144.000 van a estar delante del trono, tanto van a llevar los juicios por la tierra, desde donde están, la Jerusalén de arriba, por tanto va a ser la sede del gobierno principal, van a estar delante de los 4 zoas, que son los querubines, en medio de los cuales está Dios y que son sus
los que sujetan toda la creación, y van a estar delante de los 24 ancianos. Esto me dice que van a estar por encima de lo que son los arcángeles como Gabriel o Miguel en eminencia. Pero no podemos pensar que eso los va a hacer como las eminencias humanas. No, todo lo contrario. Hay un versículo al principio del Apocalipsis que dice que los 24 ancianos se postran y echan sus coronas. ¿Qué es lo que eso significa? Que colocan su poderío, su esfera de ejercicio al servicio del Cordero, o sea, al servicio de Cristo, que es el que va a hacer toda esta... y quien es del principio al final, quien tiene el control sobre todo lo que va a ocurrir en el Apocalipsis. Bueno, pues esto es hermosísimo. Esto es genial, porque si lo transportamos a nuestro cuerpo, si lo transportamos a nuestra iglesia, y también me recordaba el Padre otra cosa de esto del lenguaje del Apocalipsis, él lo hace tan claramente diferente para que nadie crea que estamos hoy en día en el Apocalipsis, eso es también otro de los motivos, ¿okay? Pero nuestro cuerpo en esta época de gracia tiene también estas recompensas. Es genial. Es decir, todos tenemos que pasar por ese juicio. Todos tenemos que pasar por lo que hayamos hecho. Lo que hayamos hecho, imaginaros, bajo el punto de vista de nuestro Padre, es quedarnos vacíos. Para que sea Él que forme Cristo dentro de ti. Esto es lo que significa ser transformados. Esto es lo que significa, él dice en Romanos 8 que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora, y ahí nos incluimos nosotros. Y él dice que toda la creación fue sujeta a vanidad, por causa del que la sujetó en esperanza, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Yo no entendía bien este versículo. Sabía que teníamos una creación caída desde la caída del hombre, pero vacía. Y dice que toda la creación. Y esto, aceptándolo de Dios, es ciertamente quedarnos vacíos. No hay otra cosa. Para que por la fe ciertamente le permitamos. Él dice que Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y lo que Él espera ciertamente es un remanente, porque la mayor parte de los hombres y mujeres no quiere aceptarlo. Mismo nuestros hermanos que están más cerca, creyentes, salvos, no tiene nada que ver. La salvación tiene que ver la recompensa. Y estos hermanos que tenemos alrededor, ellos van a sus templos buscando a Dios, ellos van a escuchar a fulanito y a escuchar a menganito y a escuchar a este y a aquel, pero no van a escudriñar en las escrituras a ver si lo que le han dicho está de acuerdo a lo que está escrito. Y aquí ni un niño se pierde. Si te pones en los brazos de nuestro Dios, podrás necesitar de mucha paciencia. Como Él dice, te es necesaria la paciencia, pero Él es el que te va abriendo la escritura. Él es el que te la va abriendo. No nos importa que esté oculta en muchas partes, que sean difíciles de entender otras. No ha llegado el tiempo para nosotros entender la obra de Dios desde el principio hasta el final. Eso será en el futuro. Pero que se van abriendo los escenarios, esto es algo indudable.
como ciertamente es un testimonio impresionante, como ha dicho Amparo, no tiene nada que ver de cuando nos juntamos por primera vez a lo que tenemos hoy en nuestro corazón, que nos va mostrando nuestro Padre. De manera que ese es el ejemplo que tiramos de todo esto, y estoy seguro que cada vez va a ser más claro, y es un estar con dolores de parto todos los días, aguardando. Hoy pensaba eso, Padre, que el hombre no está hecho para aguardar. Sin embargo, lo que Él nos pide es que nos quedemos aguardando hasta el final. Porque si no, si perdemos nuestra esperanza, dice Él, habéis creído en vano. ¿En vano para qué? ¿Para la salvación? No, esa es totalmente gratuita. Para la recompensa. Bueno, Juan, maravilloso. Complemento, muchas gracias. Bien, ¿alguien desea cerrar con una oración, por favor? Pues sí, Padre, no solo agradecidos, sino necesitados de ti, precisados como el aire que respiramos, qué sé yo, nada hay en la tierra, ni nada deseamos del cielo que no sea cuanto antes fundirnos contigo y que den apertura a todos estos escenarios que ahí vienen. Dios, muy grande es tu paciencia con toda la humanidad, muy grande es tu misericordia, y sabemos que no tardas tus promesas, sino que quieres que todos vengan a la salvación y al conocimiento de la verdad. Así que Dios, muchísimas gracias por traernos a la salvación y a este conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, muy bien, muchas gracias.